Hola, un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a conocer un poquito acerca de la función sumar.si. Esta función que nos permite sumar valores de un rango numérico que cumplen con un criterio, ya sea del mismo rango o de otro rango. Nos va a permitir sumar diferentes valores que cumplan con un solo criterio. Bien, ahora veamos la sintaxis de esta función. Primeramente debemos de poner el signo igual junto con la palabra clave sumar.si. No olviden poner el punto, si no, no reconocerá la palabra clave. Ahora veamos la primera parte de la función, que es su primer argumento, que en este caso es el rango. Como podemos ver, el rango es donde se realiza la búsqueda del criterio. ¿Dónde voy a buscar? Esa sería la pregunta para contestar este rango. Este rango puede ser numérico o de texto. Ahora veamos el siguiente argumento. Criterio. Puede ser texto, número o lógico. Siempre debe ponerse entre comillas en el caso de que sea un texto. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar dentro del rango? Ahora veamos el tercer argumento de esta función. Rango de suma. Este rango es donde se va a realizar la suma y forzosamente debe de ser numérico. Este rango es ¿qué voy a sumar? Entonces yo debo de indicar el rango numérico donde va a abarcar toda mi suma. Bien, ahora veamos un ejemplo. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos una tabla de datos que tiene diferentes valores, así como diferentes resultados en comisión anual, mensual y semanal y con sus respectivos valores. En la parte inferior podemos encontrar diferentes enunciados que nos van a pedir diferentes cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos la suma de la comisión anual de todos los del turno matutino. ¿Qué quiere decir? Queremos saber cuál es la suma de la comisión anual de todos los del turno matutino. Tenemos que identificar los tres valores que necesitamos para poder realizar nuestra función. El primero es el rango, ¿dónde voy a buscar? El siguiente es el criterio, ¿qué voy a buscar? Y por último tenemos el rango de suma, ¿qué voy a sumar? Debemos de identificar primero cómo saber cuál es el rango. Dice que tiene que ver con el turno. Si nos vamos a nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta que tenemos el turno, donde podemos encontrar el turno matutino y vespertino, el cual abarca desde el C2 hasta C13. Entonces ya encontramos el primer valor. El rango de la búsqueda será desde C2 hasta C13. Ahora buscaremos el criterio. ¿Qué tengo que buscar? Que sean del turno matutino. Entonces, por regla debo de poner matutino entre comillas dentro de mi función, que sería el criterio matutino. Ahora buscaremos el rango de la suma. Si ustedes pueden observar, me está pidiendo la suma de la comisión anual. Tenemos que identificar dónde está la comisión anual y cuál es el rango que abarcan todas esas celdas. Podemos observar que el rango es desde F2 hasta F13. Ya tenemos listo nuestro último argumento, que sería desde F2 hasta F13. Por lo tanto, ya tenemos los tres valores importantes que nos van a ayudar a solventar o a resolver nuestra función. Es importante que cuando empieces a trabajar con esta función, separes estos valores y los identifiques de uno por uno. Esto te va a ayudar a estructurar tu función de una manera más práctica. Ya tienes los datos, nada más hay que sustituirlos. Si lo haces de esta manera, te va a ayudar a identificar de manera más sencilla. Una vez que tengas la práctica, va a ser para ti más fácil aplicarlo. Ahora, hagamos nuestra función. Iniciamos con sumar.si, abrimos paréntesis,
Después colocamos el rango, que sería el rango de la búsqueda, que abarca desde C2 hasta C13. Después pondremos nuestro argumento, que es matutino. Recuerden, entre comillas siempre que sea un texto. Posteriormente pondremos el rango de la suma, que en este caso abarca desde F2 hasta F13. Importante, como yo ya identifiqué previamente estos valores, es más fácil ponerlos en mi función. Esta es una técnica que funciona cuando eres principiante en el uso de esta función. Ahora podemos ver el resultado de la suma de todos los valores que pertenecen al turno matutino. Esta función te ayuda a segmentar a través de un criterio los valores dentro de una suma, es decir, solo suma los valores que en su caso correspondan. Si lo vemos aquí a detalle, cada uno de los valores que cumplieron con este criterio de matutino dentro de la comisión anual son solo los que fueron sumándose en cada una de estas acciones, dando un total de 1375.5. Practícalo para que lo puedas mejorar.